No se aflijan, hermano, que ya voy a grabar. No se aflijan, ya voy a grabar. No, es una broma. Cantamos no para la gloria de hombres, sino cantamos para la gloria de Dios. Amén. Bueno, en este día, es un día muy especial, dado que tenemos el servicio de Santa Cena. Tome asiento, mi hermana. Tenemos el servicio de Santa Cena, gracias a Dios. Y bueno, la Santa Cena, para aquel que no entiende todavía, quiero decirle que el pan significa la renovación de su vida en el cuerpo de Cristo. Es como si Cristo le estuviera diciendo hoy a usted, hoy estás en mi cuerpo. Es una renovación el pan. El vino es la renovación del pacto que Dios hizo con usted. Como que Cristo le estuviera diciendo, hoy has entrado en la plenitud de la salvación por causa de mi sangre. Por eso es importante que usted pueda participar en la Santa Cena. Cada vez que usted pueda reunirse, hágalo mayormente en el tema de la Santa Cena. Gloria a Jesús. Bueno, muy bien, gracias a Dios. Bueno, como siempre, hemos traído una palabra de Dios. Hoy tengo una palabra para compartir con ustedes también. Posiblemente, bueno, nunca han escuchado esta predicación, por supuesto. Voy a hablarle de el Valle de Acor. Voy a hablarle del Valle de Acor. El Valle de Acor era el valle del cementerio de Acán y su familia. El valle del juicio de Dios sobre el anatema, sobre la maldición. Allí, el Valle de Acor. Dice que tendrá que ver con nosotros. Bueno, escuche. Vamos a mirar para eso el libro de Josué, capítulo 7, versículo 19. Vamos a leer unos versículos ahí para a ver si nos ubicamos dentro de lo que quiero hablar y dentro del contexto de el Valle de Acor, que existe hasta el día de hoy. Capítulo 7, versículo 19, libro de Josué. Al hombre que Dios le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. ¿Y qué más le dice? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y ciertamente él tuvo que poner por obra lo que Dios le había dicho en situaciones muy complicadas y muy difíciles. Pero acordándose que Dios le dijo, mira que yo te mando, que te esfuerces, esfuérzate. Y se tuvo que esforzar. En el Valle de Acor, él se tuvo que esforzar. En el Valle de Acor, vamos a leer primero y después les sigo hablando. El 19 dice así. Dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Pues vi entre los despojos
un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Entonces Josué entonces envió mensajeros, a los cuales corrieron a la tienda, la cual estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ella, donde estaba el dinero. Y tomándole del medio de la tienda, lo trajeron a Josué. Y todos los hijos de Israel lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, y el dinero, el manto y el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después que lo apedrearon. Y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira por todo aquel lugar que se llama el Valle de Acor hasta hoy. Amén. Esto fue lo que sucedió en ese valle, que tomó nombre, en ese día tomó el nombre de Acor, porque Acor significa turbación. Entonces Josué, bajo la dirección de Dios, fue a tomar a Jericó y entró en Jericó. ¿Recuerdan ustedes que lo mandó que estuvieran 7 días dando vuelta alrededor porque las paredes eran enormes, los muros eran enormes, y cantaban, y mandó los sacerdotes delante que fuera, porque al 7º día los muros cayeron? Y Dios había dicho: y no tomen nada de esta ciudad. Todo lo que está en esta ciudad es anatema, es maldito. Maldito, anatema significa maldito. Todo lo que hay ahí es maldito. Y ellos dieron vuelta. Al 7º día caen los muros de Jericó. Y los israelitas entran para adentro y matan a todo, destruyen todo, porque todo está bajo maldición. Bueno, y recibieron una gran victoria. El despojo de toda aquella ciudad debía ser puesto en el tesoro de Dios, porque Dios iba a destruir todo lo que había allí adentro. Bueno, eso pasó, y quedaba un pueblecito llamado Jai, con unas pocas personas que tenían que ser destruidos también, y mandó unos pocos soldados para destruir también aquello, porque estaba bajo maldición. Usted dice: pero caramba, y Dios hizo así. Bueno, Dios hace con lo de él lo que quiere, ¿o no? Jesús no dijo: yo tomé, dice, todos ustedes los escogí a todos ustedes, pero uno de ustedes es diablo. ¿Sí? Entonces mandó un grupo de soldados, no muchos, y resulta que los de Jai lo derrotaron y mataron muchos soldados de Israel, y cuando vinieron de vuelta y se lo contaron a Josué, Josué quedó, ¿cómo voy a decirle? Quedó mal, porque Dios le había dicho que nadie te hará frente en todos los días de tu vida, nadie podrá contigo, pero ahora se encontraba con una derrota y un montón de soldados muertos.
Y se preguntaba, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y Dios le contestó, porque Israel ha pecado. Por eso vino la derrota. El pecado siempre lleva a la destrucción, a la ruina y al fracaso. Y entonces, dice, Israel ha pecado, han tomado del anatema, dijo, han tomado cosas malditas. Y Josué dijo, ¿quién? Reunió todas las tribus y los hizo acercar, dice. Y el Espíritu de Dios le señaló la tribu de Sera, padre de Acán. Y dentro de la tribu de Sera llamó a Acán. Y es lo que leímos. Ahora, hijo mío, da gloria a Dios. ¿Qué hiciste? Y entonces él dijo, vi entre los despojos, ¿no?, un manto muy bueno, unas vestiduras delicadas, posiblemente sería de algún rico de Jericó. Dice, y también vi, dice, 200 ciclos de plata, que significaba 2 kilos de plata, y cuántos ciclos de, un lingote de oro de 50 ciclos, medio kilo, 2 kilos de plata y medio kilo de oro, y un manto muy bueno, y agarró, dice, lo vio y codició lo que era maldito, y lo llevó a su tienda, y lo enterró en el medio de la tienda. Dice usted, ¿por qué Dios destruyó la familia y todo lo que tenía? Porque toda la familia estuvo de acuerdo. Porque si uno de dentro de la familia le hubiese dicho, no, Acán, eso no se debe de hacer, porque eso está bajo maldición, y lo único que estás haciendo si nosotros permitimos que tú hagas eso es traer la destrucción y la ruina para nuestra familia. Pero todos estuvieron de acuerdo y lo enterró. Dijo, bueno, cuando pase todo este tema de la guerra, voy a tener una buena vestidura, voy a tener un buen pasar, ¿verdad? Voy a tener oro, voy a tener plata y buenas vestiduras. Total, de balde no me esforcé. Y quedó quieto como que no iba a pasar más nada, ¿verdad? Ahora, cuando traemos esto a nuestros días, empiece a pensar un poquito. ¿De dónde sacamos nuestras cosas? ¿Cómo las sacamos? ¿Verdad? ¿Es en realidad Dios nos está permitiendo hacer esto? ¿Lo estamos haciendo lícitamente o estamos engañando o robando? ¿Qué había pasado con Acán? ¿Había mentido? ¿Había engañado? ¿Había robado? En pos de un futuro que nunca le llegó y un bienestar que tampoco llegó. Y como quedó todo tapado, él pensó que no iba a pasar nada. Pero ¿qué pasó? Con la muerte de aquellos soldados, Josué le dijo a Dios, ¿por qué pasó esto? Dice, porque Israel ha pecado y yo no estoy con él. O sea, que Dios se había apartado de Israel por causa del pecado. Cuando permitimos el pecado, Dios se empieza a apartar. Y mucho más cuando somos cristianos. Cuando vemos que las cosas están mal dentro del hogar, como familia cristiana, tendremos que ser los primeros en levantar la voz. Yo, no, pará un poquito. Esto no es de Dios. Lo que estás haciendo, si querés conservar la bendición de Dios, desecha eso. Amén. Gloria a Dios, bendito. Pero ninguno de ellos le dijo nada, todos estaban de acuerdo. Pero llegó el momento
que sacaron todo lo que estaba enterrado dentro de la tienda. ¿Y sabe lo que significa la tienda? La tienda significa la propia vida. Enterrado allá adentro, se lo sacaron todo. Y no solamente que quedó sin nada, sino que quedó bajo el juicio de Dios. Hermano, como cristianos, debemos de ser la luz. Y cuando vemos cosas que no son buenas, algunos todavía festejan lo malo de algunas personas que son parientes nuestros. Y como cristianos les permitimos decir ciertas atrocidades y aún festejamos sus atrocidades. Y esas cosas no hacen más que traernos maldición. El cierre, y posiblemente no económico, pero el cierre espiritual. Porque la maldición tenía que salir. ¿Sí o no? Diga gloria a Dios, gloria a Dios. Y el valle de Acor quedó allí como un testimonio para muchos tiempos. Pasaron 600 años de aquello hasta que un profeta llamado Oseas dijo que el valle de Acor iba a ser restaurado, que iba a ser bendecido aquel lugar de maldición. Sonaba raro en los oídos de la gente que le escuchaba, pero venía de parte de Dios, porque Dios no solamente es juicio, también es amor. Y por causa del amor a su pueblo, empezó una restauración en el libro de Oseas, en el capítulo 2, versículos 14 y 15. A ver si alguien encontró por ahí. Quizás esta no sea una predicación tan ostentosa, favorable. Pero la verdad hay que decirla, porque la verdad nos hace libres. Y los ejemplos, hermanos, los ejemplos que la palabra de Dios nos deja es para que nosotros no hagamos lo mismo. Diga, hermana. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Llegaré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Amén. Está hablando Oseas del pueblo de Dios que andaba en malos pasos y en pecado y bajo maldición. Pero dice Dios, yo la traeré al desierto y hablaré con ella. Y hablaré al corazón. Y habla también del valle de Acor. ¿Qué más dice del valle de Acor? Por puerta de esperanza. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. Eso que ustedes temen, eso que ustedes vieron, que el juicio de Dios cayó allí. Bueno, allí habrá una puerta de esperanza. Donde el juicio de Dios cayó, habrá una puerta de esperanza. Porque le hablaré al corazón, trataré con ella en el desierto. Dios va a tratar con nuestras almas, hermano. Va a tratar, en el desierto va a tratar, nos va a separar de las cosas y nos va a hablar. Y va a quitar la maldición, le va a mostrar una puerta de esperanza. ¿Qué nombre le pondríamos a esa puerta de esperanza? Dígalo a ver. ¿Cuál es la puerta de esperanza de los cristianos? Yo soy la puerta, dijo Jesús. Yo soy la puerta de esperanza. Sin esta puerta no hay esperanza para nadie. El que no entra por esta puerta, ¿qué es? Es un salteador. Isaías también se comunica
en ese tiempo acerca del valle de Acor. Isaías 65, del 8 al 10. Así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en mi racimo y dijese, no lo desperdicié, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Amén. A ver, acá más cerca, del 8 al 10. Así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdiciéis, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para mancada de vacas para mi pueblo que me buscó. Amén. Como aquel que haya mosto, o sea, racimos de uva todavía después de la vendimia. Hay bendición, porque está encontrando eso. Pero el valle de Acor, que es lo que estamos hablando, será para majadas de vacas y ovejas. La vida va a empezar otra vez. Y para el pueblo de Dios. Ahí está. Gloria a Dios. Entonces hay una restauración en el lugar de la maldición. Dios, escuche bien lo que voy a decir, y ustedes también televidentes, ustedes que están escuchando por YouTube, Dios es el único que puede levantar la maldición. Nadie terrenalmente ni espiritualmente puede levantar la maldición, sino solamente Dios. Cuando Cristo vino a este mundo, encontró al hombre bajo maldición. El hombre estaba maldito por el pecado. Pablo dijo que la maldición nuestra fue sobre él. Jesús se hizo maldito para que con nuestra maldición Él fue a la cruz. Cuando llegó a este mundo Jesús dijo, de tal manera amó Dios al mundo, dijo. De tal manera los amó Dios, en otras palabras, que me ha mandado a mí, para que todo aquel que en mí cree no se va a perder, tendrá la vida eterna y no vendrá a condenación, porque lo sacaré de la maldición a la vida. Eso está escrito en la palabra de Dios. Cristo Jesús nuestro Señor nos libró de la maldición. Así como el pueblo de Israel dice, pero solo un hombre pecó allá, ¿y por qué tuvo tanto estrago? Porque el pueblo de Dios era como una sola persona, como la iglesia. La iglesia es un solo cuerpo. Cuando alguien peca en la iglesia, todo el cuerpo se duele. Y es por eso el problema de muchas iglesias y de muchos pastores que hacen lo malo. Por eso la iglesia se resiente y es mal vista por mucha gente. Pero ¿por qué, dice usted? Porque la iglesia es un cuerpo. Cuando me duele la rodilla, me duele hasta el corazón. O cuando me duele el codo, o cuando me duele el pie. ¿Por qué me duele todo? Porque es parte del cuerpo. Usted es parte del cuerpo. Yo soy parte del cuerpo. Si yo ando en maldición, lo va a afectar a usted. Y si usted anda en maldición, usted va a afectar a su familia, va a afectar a sus hermanos, va a afectar hasta a sus vecinos. ¿Me entiende, hermano? ¿Por qué? Porque el que anda bajo maldición está separado de Dios. Dios no está ahí.
No se enoje conmigo, pero esa es la pura verdad. Pero ahora dice Pablo, que el acta que nos era contraria a nosotros por causa de los pecados nuestros. ¿Se acuerda que en las cárceles romanas ponían en la puerta de las cárceles el problema del que estaba ahí adentro y los años que le tocaba vivir? ¿Por qué le tocaba vivir? Este fulano de tal es un ladrón, tendrá que estar aquí preso, sin libertad hasta el año o el día tal o cual. Así también, cuando Adán pecó, nosotros como éramos una sola familia, una sola cosa, pasó el pecado a todos nosotros. Yo no tengo nada que ver con el pecado de Adán, pero nací pecador y perdido. Así como también Acán pecó y todo el pueblo sufrió. ¿Qué pasó con Saúl, por ejemplo? Saúl lo mandó Dios a Agag a destruir todo Agag, hasta los niños de pecho, que todo bajo maldición. ¿Pero qué pasó con él? Perdonó lo mejor de la oveja, lo mejor del ganado, hasta el rey lo perdonó. ¿Qué pasó con Saúl? Perdió el reinado, separado de Dios, bajo juicio de Dios que dio. Y Dios levantó a David. Hermano, que Dios les bendiga a ustedes en este día. Abracen a Jesús con todo su corazón. Él es el único que nos puede librar de la ira venidera y la ira de cada día. Si andamos con Él y le seguimos a Él, nos libraremos de todo tipo de maldición. Pero cuando usted vea algo mal en su familia, sea valiente como lo fue Josué. Josué tenía que ser valiente para decirle, mira, esto no es de Dios. Si querés tener la bendición de Dios y se va a conservar, bueno, tenés que cambiar. Esto no es, yo no quiero que traigas a mi casa esto que no es de Dios. Y si no lo digo, bueno, más aquí o más allá le va a caer a usted lo que la persona tenía. Dice, no, pero Cristo me libró. Sí, me libró para que seas limpio, pero no para que te sigas ensuciando. ¿Sí? Porque Él dijo que nosotros seamos sin mancha. ¿Cómo dice? Santo y sin mancha. Yo no tengo problema con la santidad, porque santo significa ser apartado para Dios. Sí tengo problema con las manchas. La mancha quiere decir el pecado. Entonces no tengo problema con santidad, porque santidad Dios me apartó. Pero sí tengo problema con el pecado, que es la mancha. Pero Dios dice que la iglesia debe ser sin mancha y sin arruga. Santos y sin manchas y sin arruga. Esa es la iglesia. Hermano querido, bueno, vamos a terminar por acá. Otros días le voy a predicar más largo. Siempre digo, no se predica más de 30 minutos, porque después usted predica 30 minutos, 20 y pico, bajo la gracia de Dios, y ya cuando se pasa, todo lo que dice, escribe con la mano, lo empieza a borrar con el codo. Empezamos en las vanas repeticiones, y que aburren a la gente por ese motivo. Por eso llévese la palabra. Piense y medite qué era el valle de Acor, la maldición. Ahí también estaba mi vida sepultada. Pero vino aquel que nos libró de la maldición. Se hizo maldito por nosotros, ¿verdad? Así que Dios los bendiga. Amén.